Bien amigos, vamos a practicar en el día de hoy derivadas porque es muy importante que nosotros sepamos derivar cualquier tipo de función y mecanicemos, memoricemos las reglas de derivación, las combinemos unas con otras para poder efectuar derivadas complejas como la que tenemos acá. Entonces, vamos a recordar las reglas que debemos tener siempre presentes para derivar estos ejemplos que tenemos acá. Acá tenemos una f de x igual al logaritmo natural de un cociente más arcoseno. Recuerden que arcoseno es lo mismo que seno inverso, ¿cierto? Vamos a recordar esa igualdad de que cuando nosotros decimos arcoseno de x es lo mismo que decir seno a la menos 1 de x. ¿Listo? Bueno, muy bien. Arcoseno de x cuadrado más tangente de 5x, ¿cierto? Aquí tenemos una función, digamos, interna, ¿cierto? En el arcoseno. Y en la parte B tenemos que nos piden derivar a y igual a x cuadrado más x menos 1 a la tangente de x. Tenemos variable a la variable y acá debemos utilizar la derivación logarítmica. ¿Listo? Pero entonces vamos a recordar propiedades de los logaritmos muy importantes, como aquella que se presenta acá, ¿cierto? Aquella que se presenta acá es muy importante que recordemos que el logaritmo de a sobre b es logaritmo de a menos logaritmo de b. Bien, también cuando nosotros tenemos logaritmo natural de u y queremos derivar, eso es u' sobre u, ¿sí? Perfecto. También la derivada de arcoseno, ¿cierto? Entonces, arcoseno o seno inverso de u, ¿cierto? Se deriva como u' sobre la raíz de 1 menos u cuadrado, ¿cierto? Importantísimo. Acá tenemos una tangente, recordemos la derivada de la tangente. Bueno, nosotros tenemos tangente de u y estamos derivando, derivada de tangente es secante cuadrado de u por u', ¿listo? Bueno, muy bien. Bien, entonces arrancamos con esto, pero entonces miren, antes de derivar sería muy bueno que aplicáramos esta propiedad para que esto no fuera un cociente, sino sea simplemente una resta de los logaritmos. Entonces, repito, no vamos todavía a derivar, sino que vamos a aplicar propiedades de los logaritmos. Y por lo tanto diremos lo siguiente: f de x va a ser igual logaritmo del numerador, ¿cierto? O sea, de 9x menos 5 menos logaritmo del denominador, es decir, 4x más 1. ¿Sí? Y lo demás lo dejamos así, común y corriente, ¿de acuerdo? Entonces lo demás sigue siendo arcoseno, escribámoslo también como seno inverso, para abreviar, seno inverso de x cuadrado más tangente de 5x. También quitemos este paréntesis que no es tan necesario y simplificamos las cosas un poco más. Ahora sí, con esta expresión, ya ahora sí estamos listos para derivar. Estos dos logaritmos los derivamos con esta regla. Este seno inverso de u lo derivamos con esta regla, ¿cierto? Perfecto. Entonces, manos a la obra y comenzamos diciendo que f' de x será igual. Derivada del logaritmo natural de u, u' sobre u. Derivada de 9x menos 5 es 9 sobre la función sin derivar, o sea, sobre 9x menos 5. Menos, y aquí nuevamente la misma propiedad o la misma ley de derivación. Derivada de 4x más 1 es 4 sobre la función sin derivar, o sea, 4x más 1. Y fíjense que ya hemos derivado estos dos primeros términos y ya nos deshicimos del problema del logaritmo. Ahora concentrémonos en el problema del seno inverso, ¿sí? Pero sabemos que para el seno inverso vamos a utilizar esta propiedad, ¿cierto? Esta ley la podemos utilizar y entonces diremos que esto será igual. En el numerador vamos a escribir la derivada de esta expresión. Derivada de x al cuadrado, 2x. Y derivada de tangente de 5x es secante cuadrado de 5x por la derivada interna, derivada de 5x que es 5. Pero ese 5 lo escribimos aquí frente a la secante como un coeficiente, ¿sí? Y en la parte de abajo vamos a escribir la raíz de 1 menos u cuadrado, es decir, vamos a tener la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado, o sea, toda nuestra función x cuadrado
más tangente de 5x elevado al cuadrado. Y fíjense que ya podemos dejar aquí la expresión porque pues este desarrollo de este binomio al cuadrado no nos aporta ninguna simplificación importante y por lo tanto ya nuestra respuesta la podemos dejar de esta manera, ¿de acuerdo? Bien, vamos ahora con esta derivación, ¿listo? Mira, tenemos que la variable está en la base, pero también la variable está en el exponente. Cuando eso sucede, nosotros hacemos la derivación logarítmica, ¿cierto? Entonces aquí vamos a aplicar la derivación logarítmica. ¿Por qué? Porque es la forma para poder llevar a cabo esto, ¿cierto? Que con la ayuda de la propiedad importante, ¿cierto? Esta propiedad, por favor, memorizarla, logaritmo natural de a a la t, veces logaritmo natural de a, ¿de acuerdo? Entonces, primero que todo, vamos a sacar logaritmos a ambos lados, ¿de acuerdo? Perfecto, entonces, logaritmo natural de y será igual al logaritmo natural de x cuadrado más x menos 1 elevado a la tangente de x, ¿sí? Y ahora ya podemos aplicar esta ley porque este exponente lo podemos pasar frente al logaritmo. Perfecto, entonces nos queda tangente de x multiplicado por logaritmo natural de x cuadrado más x menos 1. Muy bien. Fíjense que ahora ya tenemos un producto de funciones. Entonces necesitamos recordar la regla de la derivación de un producto. ¿Listo? Vamos a escribirla por aquí a un lado. ¿Sí? Por aquí. Cuando tenemos u multiplicado por b y necesitamos derivar, esto es u'b más ub'. ¿Sí? O también derivar la primera por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivar. Otras personas también se la saben, pues al contrario, no pasa nada porque son sumandos y el orden de la suma se puede cambiar. Bien, entonces recordemos que habíamos dicho que esto era logaritmo natural de y. También vamos a recordar que si nosotros tenemos logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x, ¿sí? Pero como acá tenemos logaritmo natural de y estas son derivadas con respecto a x, entonces vamos a tener que escribir lo siguiente. Derivada del logaritmo natural de y, 1 sobre y por y'. Recordemos que y' es lo mismo que de y de x, ¿sí? Y ahora sí, aquí vamos a utilizar la regla del producto. También recordando que dijimos hace un momento que la derivada de tangente es secante cuadrado. ¿Listo? Entonces, derivada de la primera, derivada de tangente secante cuadrado de x por la otra sin derivar, o sea, por logaritmo de x cuadrado más x menos 1, más la primera función sin derivar, o sea, tangente de x, por derivada de la segunda. Este es logaritmo natural de u, que ya dijimos que lo derivamos como u' sobre u. Perfecto. Entonces, ponemos una fracción. Arriba la derivada de x al cuadrado más x menos 1 es 2x más 1 sobre la función sin derivar, o sea, sobre x al cuadrado más x menos 1. ¿Listo? Perfecto. Y fíjense que ya hicimos la derivación implícita. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a despejar y', ¿cierto? Sencillamente pasando este y a multiplicar a la expresión anterior que nosotros acabamos de obtener. Y como este y es la función original, pues ya nos queda todo en términos, ¿cierto?, de la variable independiente x. Perfecto, entonces decimos por lo tanto, vamos a despejar y', ¿sí? Vamos a despejar y', y por lo tanto vamos a decir que nuestro y' es igual a, este y pasa aquí a multiplicar, pasa aquí al frente, y es esta misma expresión. Entonces, entre paréntesis, x cuadrado más x menos 1 elevado a la tangente de x multiplicado por todo lo anterior que ya nosotros derivamos, que fue secante cuadrado de x por logaritmo natural
de x cuadrado más x menos 1, y todo esto más tangente de x, que multiplica a 2x más 1 sobre x cuadrado más x menos 1. Cerramos todos los paréntesis y ahí tenemos entonces nuestra respuesta. Bien amigos, entonces espero que estas técnicas de derivación les hayan servido para practicar, ¿sí?, la derivación de funciones con la regla de la cadena, funciones dentro de otras funciones, leyes de los logaritmos, ¿cierto?, derivación logarítmica también, y esto nos sirva para tener una base muy sólida en nuestro cálculo diferencial. Muchas gracias y hasta luego.